Hola, en esta oportunidad vamos a conversar sobre las válvulas de control de presión en sistemas neumáticos e hidráulicos. Estas válvulas son muy importantes para el correcto funcionamiento de estos sistemas. Para empezar, vamos a conversar sobre las válvulas de seguridad, que son dispositivos a prueba de fallos que detienen automáticamente el aumento de presión más allá de un límite determinado. Se encuentran en muchos sistemas, por ejemplo, centrales eléctricas, sistemas petroquímicos y calderas. En estas válvulas, si la presión alcanza el punto de consigna, y con este punto nos referimos básicamente a la presión a la cual la válvula comienza a abrirse. Una vez alcanzado este punto, la válvula se abre completamente hasta que la presión vuelva a caer por debajo del punto de consigna. Esta presión de consigna también es llamada presión de tarado. Las válvulas de seguridad evitan aumentos de presión que provoquen averías, riesgos de incendios o explosiones. Los medios del sistema de accionamiento son completamente mecánicos, por lo tanto mantienen un funcionamiento en caso de falla de la red de eléctrica. También, al estar conformado por partes mecánicas, no depende de dispositivos neumáticos o electrónicos. En las partes podemos encontrar un actuador manual que sirve para que un usuario libere o cierre la válvula manualmente. Tenemos el vástago, tenemos el tornillo de ajuste, que es por donde el operador ajusta la presión a la cual desea que la válvula se abra. También tenemos el resorte, que actúa como mecanismo de retorno de la válvula una vez que la presión en el sistema ha disminuido. Tenemos la salida, que puede ser a un depósito o al exterior. Tenemos la entrada a través de una tobera. Tenemos una corona conformada por un engrane. Y por último tenemos un plato eh, a través de disco. En estas válvulas debemos acotar que son actuados por la energía que es producto de la presión estática. Básicamente su funcionamiento consiste en que cuando el recipiente o sistema protegido por la válvula produce un aumento de la presión interna hasta alcanzar la presión de tarado, la fuerza ejercida por el resorte es equilibrada por la fuerza ejercida por la presión sobre el área del disco. A partir de aquí, un pequeño aumento de la presión producirá el levantamiento del disco de cierre y permitirá la salida del fluido. Se construyen con materiales adecuados para aguantar tanto la presión como las temperaturas. También deben ser resistentes a los fenómenos de la corrosión que pueda originar el fluido contenido en el recipiente. Hay que mencionar una cosa muy importante, es la diferencia entre las válvulas de seguridad y las válvulas de alivio. Las válvulas de seguridad de presión y las válvulas de alivio se confunden fácilmente como el mismo dispositivo. Aunque a veces tienen formas similares, sus funciones tienen una muy importante diferencia. Y es que las válvulas de seguridad detienen el funcionamiento hasta que la presión del sistema alcanza un nivel seguro por debajo de los niveles máximos de funcionamiento. Mientras que las válvulas de alivio funcionan para controlar los aumentos de presión sin detener el funcionamiento del sistema. Seguidamente vamos a hablar sobre las válvulas de descarga. En ellas eh, son un sistema de liberación de presión que está presente en la mayoría de motores con turbocompresores. Vamos a abrir un paréntesis para explicar brevemente el funcionamiento de un turbocompresor. Este mecanismo se utiliza gracias de este equipo. Se consigue dotar el sistema de más oxígeno de manera que se puedan crear combustiones más potentes y quemar más combustible. Algo que sucede cuando se pisa el acelerador de un vehículo. Las válvulas de descarga se encuentran alojadas en el turbo, concretamente entre este y la mariposa,
que se encarga de abrir y cerrar el paso de aire hacia la admisión. Esta se encarga de liberar el exceso de presión de aire generado por el turbocompresor cuando no es necesario. Al acelerar, la presión de sobrealimentación aumenta. Y al cambiar de velocidad, es decir, de marcha, o quitar el pie del acelerador, la válvula de mariposa se cierra. En ese instante, en ese pequeño instante, el turbocompresor sigue funcionando por inercia de giro y por lo tanto continúa generando presión. Es entonces donde la válvula de descarga se abre para liberar esta presión. Si la válvula de descarga no se activa, las aspas giratorias del turbo son sometidas a una gran cantidad de estrés, pudiendo dañarse. El turbo puede también atascarse y puede caer la presión de sobrealimentación, haciendo que el vehículo pierda impulso. Cuando el motor entra en neutro, la válvula está sometida a la misma presión por ambos lados, es decir, no es necesario que se active, que se abra para liberar presión. Por último, para dejar de hablar de estas válvulas, debemos mencionar un resumen que la función principal es evitar averías en el turbocompresor o en los componentes del motor por sobrepresión del sistema. Además, estas válvulas permiten dar estabilidad al funcionamiento del motor. Seguidamente vamos a hablar sobre las válvulas de secuencia o válvulas en secuencia, que son usadas en sistemas hidráulicos, básicamente para controlar la secuencia de funcionamiento de dos o más accionadores hidráulicos. En ellas, la presión de la válvula se ajusta en un nivel superior al de la presión de funcionamiento del primer accionador. Una vez que el primer accionador ha completado su ciclo, la válvula de secuencia se abre y permite moverse al segundo accionador. Las válvulas secuenciales bloquean el aceite en un circuito hidráulico secundario hasta que la presión del circuito primario alcanza valores establecidos. Estas válvulas tienen un sistema regulador integrado que permite el retorno de aceite sin necesidad de tuberías externas. En cuanto a las válvulas de contrabalance, tenemos que mencionar que son válvulas de control normalmente cerradas, que se utiliza con los cilindros para compensar un peso o una carga potencialmente descontrolada. Ellas se encargan de bloquear el flujo y proveer un suave descenso de la carga, protegiendo el circuito hidráulico de incrementos de presión y además de permitir el flujo en reversa. Se utilizan para controlar el movimiento y bloquear un actuador de doble efecto en doble dirección. Las válvulas de frenado, tenemos que decir que son también llamadas válvulas de freno de descenso. Ellas pertenecen al grupo de las válvulas de presión. Se encargan de impedir que las cargas en cilindros o motores puedan bajar sin control alguno. Para ello, con un ajuste de presión, se someten a una presión previa que es más alta que la carga posible. Se utilizan para efectuar con precisión los procesos de presurización y purga de los sistemas de frenado de doble circuito neumático, además de controlar de forma activa el proceso de frenado. Por último, tenemos las válvulas de reguladoras de presión. Ellas son elementos hidráulicos imprescindibles en las instalaciones en donde la presión de entrada es muy elevada, generalmente superior a los 4 bares. Estos elementos se encargan de establecer y mantener una presión constante en el sistema, actuando como el dispositivo principal de descarga de presión. De esta forma, se regula la presión del caudal
del caudal de entrada respecto al de salida, ya que el de salida nunca debe ser superior al de entrada. Estas válvulas se utilizan en sistemas donde se requiere un flujo continuo de salida durante todo el tiempo en el cual la bomba está en funcionamiento. Las válvulas reguladoras adaptan la presión y el caudal de una conducción presurizada a la requerida por esta. Se utilizan principalmente para proteger instalaciones hidráulicas y ajustar la presión de suministro. En cuanto al funcionamiento, tenemos que es algo muy sencillo. Básicamente, cuando la presión del conducto de entrada es superior a la de salida, el émbolo que se encuentra en el cuerpo de la válvula sube, mientras que cuando la presión es baja, también lo hace el émbolo, es decir, baja el émbolo. Para regular la presión de salida, se regula la presión del muelle, es decir, del resorte, girando el anillo. Un anillo que forma parte del conjunto de estructura de la válvula. En el caso de si el fluido es agua, si la presión, ya que el agua tiene más presión que el resorte, esta levanta el émbolo porque dicho émbolo no puede aguantar la presión del agua. Lo mismo sucede con los diferentes tipos de fluidos que puedan ser utilizados en un sistema donde interviene una válvula reguladora de presión.